Buenas noches, espero que estén muy bien. Bueno, espero un buen comienzo de semana. Eh, en esta ocasión vamos a ver la unidad 4 que corresponde a esta fecha, y vamos a hacer un pequeño taller también de lo que se va a presentar hoy. Eh, y eso es lo que haríamos hoy día. Al final de la presentación ustedes me pueden hacer alguna consulta, si es que hay, no hay ningún problema. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Bueno, ok. Entonces, esta parte, digamos, de la asignatura corresponde a la unidad 4, etapas del conocimiento y problemas de aprendizaje. En esta ocasión, vamos a ver eh, una definición sobre el conocimiento y procesos que están relacionados al conocimiento. ¿Ok? Y, eh, y vamos a hacer este, digamos, pequeño taller. Espero que no tengamos problemas. Bueno, nosotros, digamos, en las unidades anteriores y sobre todo en la unidad 3 se indagó bastante sobre el tema de las teorías que están relacionadas con la parte cognitiva y también todo lo que esté relacionado con el aprendizaje, ¿no? Entonces, la idea es un poco ir viendo, quizás no tan en detalle, pero por lo menos que tengamos una aproximación al tema del conocimiento, ¿ya? Entonces, ok. Entonces, bueno, uno se debe preguntar qué es lo que es el conocimiento. Em, y vamos a encontrar bastantes definiciones de distintos autores que nos puede orientar sobre este concepto, ¿ya? Eh, Antes de empezar, yo quiero hacer una aclaración. A ver, si bien es cierto, el tema de conocer y saber conceptos es importante, también tenemos que tener en cuenta que estos conceptos son abstractos. Y cuando se menciona que son abstractos, tienen un corte teórico. Y que nosotros siempre vamos a hablar de, desde el punto de vista teórico, abstracto, porque es cuando, en este caso, los investigadores o, digamos, la gente especializada establece estos términos que luego se le da, digamos, vida, por decirlo así, al concepto aplicado a alguna materia, a algún contenido, ¿ya? Entonces, no asustarse, digamos, porque uno habla en términos de abstracto, ¿ya? Y bueno, y cualquier término que se desconozca, es importante que se busque, porque como siempre le he mencionado, eh, la interpretación o el entendimiento pasa por eso también, por conocer, por tener una idea de qué significa la palabra o el concepto que se está estudiando, ¿ya? Entonces, eh,
y me encontré, bueno, de paso, hay algunos estudiantes que definieron muy bien algunos conceptos de las teorías que se preguntó en las tareas, ¿no? Pero cuesta un poco también ver algunos estudiantes que se van solamente a lo que se pregunta. En este caso eran código y categoría. Entonces, ahí me cabe la duda, porque la idea es que si uno introduce en materias de este tipo, eh, siempre nace la duda qué significa esto, qué significa lo otro. Eh, entonces, yo motivo que se preocupen, por ejemplo, al leer eh, estos compilados o libros que sean ad hoc o sean, eh, digamos, afines con lo que estamos hablando, buscar esos conceptos. Y perfectamente uno lo puede introducir en el tema, ¿no? Y eso da una variedad de lenguaje que puede indicar que hay un interés, cierto, que se entiende o que se pretende entender lo que se está preguntando, lo que se está estudiando. Entonces yo ahí hago, digamos, la reflexión de que no uno se tiene que limitar a exactamente lo que se está pidiendo, sino que dentro de eso existe como un paraguas. Y ahí salen conceptos, palabras que uno debería echar mano y tratar de entenderlo, siempre y cuando sea de interés también, ¿no? Entonces, bueno, eso es un, es un alcance para los que se dedicaron a colocar exactamente lo que uno está pasando, sino que hay otros estudiantes que sí, se dieron el trabajo, definieron y bueno, eso está bueno. Bueno, entonces, hablando del conocimiento, el conocimiento es el resultado de la actividad cognitiva del ser humano, lo que implica una relación activa entre el sujeto que conoce y el objeto que es conocido. Eh, bueno, ese es el principio básico. Eh, la idea es que a través de este proceso, el ser humano capta, representa, interpreta y, bueno, y transforma esa realidad que se percibe. ¿Ya? Entonces, y esto nos lleva a que todo esto que nosotros se realiza mentalmente eh, implique una comprensión, una integración y una construcción del significado de lo que se percibe, ¿no? Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que detenernos porque, eh, para entender qué significa, por ejemplo, el concepto de comprensión, ¿ya? Y eso es, es importante porque uno lo da, hay muchas veces que digamos, sobre todo en la teoría, se da por conocido muchas palabras, muchos conceptos que de repente no están así. Entonces, la comprensión es la capacidad del sujeto para captar el sentido eh, de una información. eh, bueno, ese es lo medular, ¿ya? Y el individuo, si capta el sentido profundo de una información, le lleva a establecer ciertas relaciones entre conceptos. Entonces,
esa comprensión está dirigida a que nosotros como individuos tengamos esa capacidad, ¿no? De poder establecer esas relaciones que nos interesa, digamos, de acuerdo a lo que uno está asimilando. Ahora, integración es el proceso mediante el cual el sujeto nuevamente relaciona la nueva información, pero con conocimientos previos. Entonces, nuestro disco duro hace recuento de lo que se conoce, pero el conocimiento que se va palpando, se va ingresando, por decirlo de alguna forma, se puede relacionar con lo que ya tenemos. Y al mismo tiempo va a pasar también que nosotros vamos haciendo estas conexiones conceptuales. Después se habló también de la construcción de significado y se puede decir que es la elaboración personal e interna que hace el sujeto para, para darle sentido propio a lo que aprende. Entonces, eh, esto implica cuando uno le da sentido de lo que uno va asimilando, eh, le da un carácter de interpretación activo de la información que uno va recogiendo, ¿no? Y esa interpretación puede ser en base al contexto que tiene, puede ser también un contexto cultural, experiencial, ¿ya? En donde nosotros un poco vamos definiendo esto que nosotros va adquiriendo como conocimiento. Entonces son tres elementos que hay que considerar en en este proceso, ¿ya? Que están instalados mentalmente en nosotros. Ahora bien, también cabe preguntarse qué es el proceso del conocimiento. Ya sabemos algo del conocimiento, ¿ya? Entonces, ahora, ¿cómo funciona esto? El proceso del conocimiento es el camino mediante el cual el ser humano transforma la experiencia en saber, permitiéndole comprender la realidad que lo rodea, ¿ya? Entonces, evidentemente, el conocer, eh, digamos, del punto de vista de este proceso que se va dando, eh, implica una serie de cosas. Por ejemplo, organizar la información, evaluarla, relacionarla con la experiencia, eh, experiencias que puedan tener previas seguramente, para entrar en en una comprensión más profunda. Entonces, lo que se habló anteriormente sí se va a ir estableciendo en la medida que nosotros vamos eh, funcionando, eh, funcionando internamente, digo yo. Eh, También hay que considerar que este proceso tiene varias etapas y estas etapas seguramente pueden ser secuenciales, ¿ya? Pero tiene una cosa que es importante, que a la vez que van sucediendo, eh, se pueden ir ajustando de acuerdo a
a lo que a lo que se va captando en el momento, y y a las instancias que se va viviendo en el escenario pertinente, ¿ya? Entonces, es un proceso dinámico, porque va cambiando y se va adaptando según el contexto, las circunstancias que se van dando, ¿ya? Em, bueno, eso es importante tomarlo en cuenta, porque es parte de la vivencia que nosotros vamos obteniendo, vamos palpando. Entonces, cuando, por ejemplo, yo miro mucho a los niños que están entre 6 y 7 años, aprendiendo, y uno se puede dar cuenta de que hay ciertas situaciones, que son bien, por lo menos de lo que yo me he dado cuenta, que son bien, que son dinámicas, que de repente uno establece, digamos, eh, o visualiza y establece ciertas situaciones que le queda a uno, digamos, como experiencia. El mismo hecho que inicialmente un chico, un niño de 4 o 5 años, que uno inicialmente le muestra algo, por ejemplo, un dibujo, y luego le pide que lo haga. Y sí, hay muchos chicos que lo hacen, lo tratan de reproducir, pero cada uno con su forma de interpretación. Entonces, esto puede ser que uno haga la experiencia a los 5 o a los 4 años, después uno lo vuelve a hacer un poco más avanzado, por ejemplo, a los 6 o a los 7 años, y se ve que hay una evolución determinante. Entonces, esas vivencias, si alguien tiene o es observador de eso, se da cuenta de que, a ver, ¿qué tanto le puedo pedir a, no sé, a mi hijo, a mi sobrino, y cómo va a evolucionar, ¿no? Si inicialmente hizo qué sé yo, un garabato, pero posteriormente la interpretación fue otra. Puede ser un poco más avanzada o puede ser no tan avanzada, dependiendo de los estímulos, de las motivaciones que uno les pueda dar. Entonces, todo esto le menciono porque a mí me pasa con mis hijos, que son chicos. Entonces, es, digamos, como uno ahí está, de repente tiene esa facilidad quizás de observar, se va a ir dando cuenta de la evolución, cómo van dándose ciertas situaciones. Bueno, en este proceso, eh, tengo que decir que hay como dos eh, dimensiones, que es la dimensión psicológica y la dimensión epistemológica. Pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es la dimensión psicológica porque está más relacionado con lo que es los procesos mentales en este proceso del conocimiento. Entonces, viéndolo desde el punto de vista, digamos, de los procesos, podemos encontrar este primer elemento, que es la sensación, ¿ya? Entonces, eh, eh, vamos a recorrer estas etapas, pero hay que tomar en cuenta un poco enfocándolo en lo que uno tiene como experiencia, ¿no? Como un poco tratando de acercarse con lo que es quizá esta interacción que uno tiene con los estudiantes, y sobre todo cuando son pequeños. Entonces, por ejemplo, tenemos el primer elemento que es la sensación. Y este primer elemento
nos dice que es el acto inicial del proceso del conocimiento en el que el sujeto capta los estímulos físicos del entorno a través de los órganos sensoriales o los sentidos, ¿no? Em, y bueno, esa es más o menos la idea, ¿no? Entonces, es importante porque son la primera relación, la sensación, la cual, digamos, se puede identificar eh, como como la primera que recibe un tipo de estímulo, ya, que es un estímulo así inmediato, sin ningún cuestionamiento, llega de manera espontánea, la cual también es objetiva y puntual, depende de un estímulo inmediato, como se dijo, y no hay ninguna interpretación y reflexión, llega de manera espontánea, ¿no? Entonces, esa sensación sería como la primera etapa que uno experimenta. Em, bueno, acá hay un ejemplo que menciona que cuando uno coloca una mano cerca del fuego, por ejemplo, uno siente esa sensación térmica y que puede ser, digamos, muy fuerte o muy débil, ¿no? Dependiendo de la intensidad del calor. Pero eso es como, así como yo lo puedo sentir, una sensación, un estímulo en lo que es, por ejemplo, mi sentido del olfato, mi sentido del tacto, ¿cierto? Entonces, esos son como los primeros eh, estímulos que te podemos indicar y rotular como este elemento de sensación. La importancia es el punto de partida para que el cerebro reciba información del mundo externo, ¿ya? Y esto es importante porque es lo primero que se puede palpar en términos de lo sensorial, ¿no? Después tenemos la percepción. La percepción es el proceso activo de organizar, seleccionar e interpretar los datos sensoriales para formar una imagen coherente del mundo externo. ¿Ya? Entonces acá hay un elemento un poco más complejo que combina digamos, cierta información que uno puede tener también y se conjuga para poder establecer eh, y definir cierto fenómeno, ¿cierto? Entonces, hay elementos como la organización, la selección y la interpretación sobre los datos que uno o los estímulos que uno recepta del mundo externo. Entonces, esto depende también de la atención, de la memoria y de la experiencia, ¿ya? También es un estímulo subjetivo que se puede, cuando hablamos en subjetivo, que se puede interpretar de varias formas, ¿ya? Entonces, eh, es bastante importante porque obedece también a un esquema o una estructura que u- uno puede tener internamente. Por ejemplo, estructuras como algún tipo de comparación, relación a lo que uno palpa, algún tipo de concepto que uno tenga en memoria. Si uno establece con esos conceptos algún tipo de relación lógica, ¿ya? Entonces, es también.
llevarnos a un razonamiento. Pero eso es en torno, digamos, al proceso mismo de lo que uno puede eh, identificar, cómo lo va organizando de acuerdo a esta memoria interna que nosotros tenemos. ¿Ya? Entonces, y eso es la trayectoria de todo lo que hemos visto. Entonces, imaginémonos un niño chico, digamos, de que su campo de acción es poco tiempo, digamos, me refiero a poco tiempo, si un niño de 4 o 5 años, ¿no? Entonces, hay una acomodación mental que está recién madurando, pero sí tiene información. Entonces, eso lo va tratando de interpretar con lo que recibe del mundo externo, ¿ya? Y esa conjugación de cosas se puede llamar percepción, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para describir este tema, dice dos personas, una nube con formas diferentes. Una la ve en forma de conejo y otra la ve en forma de flor. Ya desde ese punto de vista, ya lo está asimilando ambos de distintas formas. Saben que es una nube, ¿cierto? Pero lo interpretan distinto. Entonces ya ahí hay una serie de cosas que puede ser, digamos que internamente les da esa imagen, ¿ya? Por diferentes razones, seguramente por lo que les menciono. Entonces, la importancia de la percepción es el momento donde el sujeto da sentido a los estímulos. Ese sentido lo interpreta y se imagina una cosa, lo cual puede ser, digamos, acertado o no puede ser acertado, porque siempre va a quedar en el campo de lo sugestivo, ¿no? Bueno, dice, y acá habla que me parece acertado, dice, es el puente entre el mundo físico y la experiencia mental de estos procesos internos que se le llegan mentalmente y se forma esta imagen que se puede interpretar de diferentes formas. ¿Ya? Eh, es un poco el tema de la percepción. Y acá tenemos otro elemento que es la representación. Y esto dice que la imagen mental que el sujeto se forma del objeto, fenómeno o situación, incluso cuando éste ya no está presente físicamente. Y dentro de sus características indica que puede ser visual, auditiva, emocional o simbólica. Es memoria activa, permite evocar experiencias pasadas, ¿ya? Es individual, cada persona representa de forma única. Y bueno, esto también tiene bastante relación porque eh, la representación ya la vamos a establecer como una imagen de lo que yo tengo internamente en avance. Y eso es, digamos, lo que uno puede establecer qué tipo de imagen yo concibo. Entonces, por ejemplo, acá mencionan cuando uno hace un recuerdo del sonido del mar, cuando está lejos de la playa. O cuando imagina la figura de un triángulo sin verlo físicamente. Entonces, eh, son instancias que seguramente eh, esta, como, esta, estos conceptos previos quizás que uno tiene,
nos llevan a eso, a tratar de imaginarse con información, obviamente, complementaria, para representar esto que yo me indica, la información que yo tengo. Entonces, acá hay una parte muy interesante, que estas mismas representaciones que uno hace pueden ser factibles para que uno haga una comparación, haga análisis o simplemente la creatividad aparezca, digamos, dentro de lo, de lo que uno se está imaginando. Entonces, es un proceso también que hay una, una mezcla de situaciones, conceptos, en el cual podemos sacar un provecho, sobre todo por la creatividad. Cuando hablamos de creatividad, nosotros vamos a pensar algo inédito que, que salió de todo eso. Y, y por eso es importante esta etapa, porque nos da luces de que ya hay una posibilidad de que eh, se den estas, digamos, análisis, comparaciones en forma interna y podamos representarlo de alguna forma mediante esas imágenes mentales. Eh, bueno, son partes y etapas que se van dando de acuerdo a los procesos que internamente como individuos se van desarrollando. La conceptualización es el proceso mediante el cual eh, el sujeto forma conceptos abstractos a partir de las representaciones mentales. Los conceptos agrupan elementos comunes y permiten clasificar la realidad. Entonces, estas representaciones anteriores son como no sé, el combustible, la forma de que se pueda proyectar, digamos, el tema de la conceptualización. ¿Por qué? Porque al representar esa imagen, nosotros vamos a tener, digamos, un razonamiento también, o una idea más acabada sobre algún concepto o idea. Entonces, nos va a poder ayudar quizás hasta el punto de ir separando se- estos conceptos abstractos mediante esas imágenes que nos vamos formando y de alguna forma clasificarlo, ¿ya? Todo esto es bastante teórico, pero la idea es que, por ejemplo, identificar esta conceptualización, eh, la idea es que se pueda eh, utilizar, digamos, lo que uno fue eh, extrayendo de su mente, ¿no? Para entender el concepto mismo, ¿ya? Por ejemplo, los niños, el concepto de perro. Sabemos, digamos, algo, bueno, en algún momento se hizo una comparación de si una persona o un niño consideraba que tenía eh, o veía un animal que tenía cuatro patas, lo podía enlazar
quizás con cualquier otro animal. Puede ser un lobo, un perro, ¿cierto? Entonces, en la conceptualización atrae el concepto y lo diferencia de un lobo, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué lo diferencia de un lobo? Porque a lo mejor eh, ya conoce bien las características del perro, aunque a lo mejor puede ser un poco, digamos, bueno, dependiente del intelecto también de la forma de recepcionar el niño, porque son muy parecidos en algunas características con los perros y los lobos, pero hay cuestiones que pueden ser determinantes en la diferencia, ¿ya? Entonces, a eso se refiere cuando se hace una abstracción del concepto. O sea, lo puede separar y lo puede clasificar. Y, y lo puede, al clasificar, tener una generalidad de ese tipo de concepto, ¿ya? Y con alguna eh, variante de lógica, lógica del chico, ¿no? Que puede ser cariñoso, puede ser el perro, digo yo, puede ser, qué sé yo, amigable, eh, y características que el niño lo puede reconocer. En cambio, lo otro a lo mejor ya tiene otra clasificación, quizás no lo ha visto en vivo, lo ha visto en la televisión no lo diferencia completamente porque tiene quizás la agresividad, ¿no? Aunque en ambos puede ser, pero eh, la psicología de cada uno puede actuar para diferenciar esta, este tipo de conceptos que se relacionan con los animales. Entonces, la conceptualización en este aspecto eh, tiene que ver con eso, con conceptos eh, determinantes en donde uno se puede abstraer y clasificar viendo ciertas características y haciendo alguna diferencia entre uno y otro. Bueno, la conceptualización estructura el conocimiento, ¿ya? Ese es importante. Facilita el pensamiento y permite la comunicación de ideas. Es bastante decidor una conceptualización. Por eso que cuando nosotros pedimos conceptualizar algo, es importante que se tenga claro cómo hacerlo y qué se pretende con eso, ¿ya? Bueno, después tenemos el juicio. El juicio es la etapa en la que el sujeto relaciona dos o más conceptos y afirma o niega algo respecto a ello. De esta manera se construyen enunciados o proposiciones. Bueno, esto puede ser un juicio positivo o negativo. Tiene un valor lógico, por supuesto, en lo que es veraz o es falso, ¿no? Es base, obviamente, del pensamiento crítico, ¿no? Entonces, el hacer un juicio siempre eh, va a traer a ver, discernir algo, establecer algo si está bien o está mal. Y puede ser, digamos, el, el, lo anterior o la antesala de lo que es el pensamiento, ¿ya? Entonces eso es importante porque ya estamos haciendo una, un avance en lo que es la evolución de esto. Entonces el juicio permite establecer conexiones lógicas entre los conceptos y fundamentar creencias, ideas o decisión, ¿ya? Porque uno está
determinando algo, está estableciendo eh, si es veraz o si es falso. ¿Mm? S- Se está, digamos, eh, en el camino de los criterios. Ajá. Minuto. Bueno, acá está. Bueno, el razonamiento también es importante porque es la actividad mental compleja mediante la cual se obtienen nuevos conocimientos a partir de los juicios. Es una forma de pensamiento lógico que conduce a conclusiones. Y bueno, el razonamiento nosotros siempre lo vamos a incentivar, a proporcionar, digamos, en ciertas situaciones. Hay una parte que creo que, bueno, yo que me acuerdo en matemáticas, y había un profesor que siempre nos decía, eh, an- eh, lean bien el ejercicio, traten de entenderlo. Estoy hablando de cuando estaba niño, ¿no? No ahora. Pero cuando estaba en esa época, establezcan, digamos, relaciones y lo que pedía siempre era un razonamiento lógico, un razonamiento sobre los que uno entendía. Y eso es importante porque nos obliga a hacer el raciocinio sobre lo que estamos leyendo, ¿ya? En matemáticas se utiliza bastante esa parte, ese raciocinio de poder entender lo que se le está pidiendo, porque hay, bueno, en la medida que uno va evolucionando en lo que es matemática, se van colocando ejercicios un poco más complejos. Y eso nos lleva también a pensar de que hay personas, como les digo, que tienen esa facilidad para hacerlo rápidamente, entenderlo rápidamente y, eh, digamos, resolver estos ejercicios, resolverlo rápidamente. Pero hay otras personas que no lo pueden hacer. Entonces, o sea, no tienen esa facilidad. Y eso también va en la motivación, el estímulo, como lo mencioné en algún momento, de cómo se plantea esa, esa, esa posibilidad de resolver estos ejercicios. Y son, quizás para algunos son fáciles, para otros no tanto. Entonces hay una parte que es la parte emocional, emotiva, que uno de repente debería profundizar sobre cómo se logra esa, eh, esa predisposición del estudiante para poder resolverlo. A mí me pasa con mi hijo que yo tengo mi hija, bueno, los dos son mellizos, pero mi hija tiene esa facilidad con el tema de las matemáticas, pero mi hijo no es negado. Y con él trato de dar esa motivación, ¿ah? Y sí me ha resultado porque no sé si, bueno, todavía están bastante chicos, pero desde, desde chico uno tiene que empezar a motivar de que las cosas no son tan difíciles, si se puede, buscarle algún tipo de solución, en ser amigable y entregarle, digamos, un camino probable que ellos puedan seguir. Entonces, bueno, acá hay una serie de cosas que se mezclan, pero
A lo que iba el razonamiento de que puede ser, digamos, determinante en algunas tareas y importante para poder avanzar en este conocimiento. Bueno, acá tenemos tipos de razonamiento, el tipo deductivo, de lo general a lo particular, y que estaba muy relacionado con lo cuantitativo. Y el otro tipo que es inductivo, que va de lo particular a lo general, y evidentemente con lo que es este tipo de, digamos, métodos cualitativos, ¿ya? También hay un razonamiento analógico por ser semejante entre los casos, ¿ya? Y también se debe pensar que requiere atención, eh, hay que memorizar en algunos casos, hacer análisis y aplicar el sentido común, por ejemplo, de la lógica. Em, y como se mencionó, es fundamental para poder determinar, por ejemplo, conclusiones, hacer inferencias, hipótesis y resolver estos problemas. El razonamiento es clave en la toma de decisiones en las distintas disciplinas, ¿cierto? Nos permite construir un conocimiento nuevo a partir de lo sabido. Y por eso, porque ya lo sabemos, tenemos que razonar. Bueno, la verificación es el proceso mediante el cual se confirma o valida si el conocimiento obtenido es coherente, verdadero, útil o aplicable. Es el filtro final del proceso cognitivo, ¿ya? Y bueno, con esto, digamos, se supone que ya uno confirma si este conocimiento es, es veraz o no. Eh, Hay varias formas de comprobarlo, ¿no? En forma empírica, a través de la experiencia, forma lógica, que tenga coherencia con los principios, ¿cierto? Y consensual por la aceptación de un, digamos, de un grupo de científicos investigadores. ¿Ya? Y acá hay un ejemplo. Un estudiante afirma que el agua hierve a 100 grados Celsius. Lo verifica al medir con un termómetro en un laboratorio. Pero ese estudiante también debería saber que en altura, por ejemplo, en La Paz, que está casi 4.000, 3.800 creo, hierve a 90 grados Celsius. Es un dato que, digamos, que se adjunta. Bueno, y la verificación permite distinguir entre conocimiento válido y opiniones erróneas o suposición. Eh, bueno, eso sería como el proceso de este proceso del conocimiento, cómo se va estableciendo y eh, se va manejando, digamos, en forma, digamos, eh, mental, ¿no? Porque esto todo está relacionado con estas relaciones mentales internas que tenemos nosotros. Bueno, por último, dentro del proceso de conocimiento tenemos estos elementos que algo ya se mencionó, que son más que nada definiciones que uno puede encontrar. Por ejemplo, el sujeto conocente es la persona que lleva a cabo el proceso de conocer. Es quien percibe, analiza, interpreta y reflexiona sobre el mundo de lo que nos rodea. Eso un poco ya creo que es conocido. Por ejemplo, en educación, el sujeto es el estudiante, aunque también puede ser el docente, en procesos de formación continua, ¿cierto? El
objeto de conocimiento se refiere a cualquier cosa que puede ser conocida, ya sea un hecho, fenómeno natural, concepto abstracto, valor, teoría o procedimiento. En educación, este objeto puede ser un tema de estudio, ¿cierto? Por ejemplo, la célula, una fórmula, perdón, matemática, etcétera, etcétera. Y una operación cognitiva es la acción mental, que esto es lo que nosotros, digamos, hemos visto, digamos, en algunos procesos puntuales. Eh, es la acción mental o intelectual que realiza el sujeto para acercarse al objeto de conocimiento. Estas acciones incluyen observar, comparar, clasificar, inferir, deducir, experimentar, razonar, entre otros. ¿Ya? Y son fundamentales para este proceso que es recontra importante en el conocimiento. Y la representación mental es el resultado interno del proceso cognitivo, es decir, la imagen, concepto o idea que el sujeto se forma del objeto. ¿Ya? Y hay un ejemplo, dice, cuando un estudiante comprende lo que es una democracia, por ejemplo, lo representa mentalmente de acuerdo con lo que ha aprendido y vivido. ¿Ya? Bueno, son ejemplos que uno puede tener. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna? Porque vamos a colocar el taller respecto a esto. Ustedes lo pueden ver. Pero antes les voy a mandar el correo. Ok, ok. Entonces, vamos a dividir en grupos y ustedes me contestan, no es tan difícil, son de lo que se pasó acá. Y conjuntamente está la presentación. ¿Hay alguna duda, alguna cosa que quieran preguntar? O luego cuando pase por los grupos. Ok, veamos acá. ¿Cuántos son? 35. Soy. Bueno, soy. Ujú. Ok. Ese, ah, son las 5.
Ah,
fuimos. Ok, creo que ya están. Bueno, eh, Mm, vamos a ver, digamos, lo que respondieron algunos grupos. Como les estuve mencionando, hay, digamos, conceptos. Estamos tratando de un poco de entender esto. Y, eh, y estaría bueno que cada grupo, o empezamos con un grupo, alguien se ofrece para empezar esta parte de la revisión de las preguntas. Son preguntas bastante sencillas, no hay ningún problema. Solamente se pedía que se diera a conocer de acuerdo a lo que entendieran, ¿no? Ya. ¿Quién se atreve? ¿Quién empieza? ¿Qué grupo podría empezar? O les pido, les pido al azar. Bueno, a ver, tengo al el azar. uno. Ya. Entonces el grupo uno. Este es el El, bajito. el grupo uno. ¿Quién está ahí? Parece que si me recuerdo. A ver, ¿quién está ahí? No anoto los nombres. ¿Quién es parte del grupo uno? ¿Cómo está, Magister? Yo, José Luis Moreno. Ya, José Luis. José Luis, sí me acordaba de ti, pero no me acordaba si era el uno o el dos. Ya, José Luis, ¿nos dan a conocer Ujú. sus respuestas? Ya. La primera pregunta, ¿le comparto pantalla o solo le leo nomás? Ya, espérate, deja habilitarla porque para que me comparta pantalla. Ah, espérate, un minuto. Ah, mm, ya. Ahora sí creo, José Luis. Sí, ya, ahí está, ya, ok. Empecemos entonces. Ya, la primera pregunta decía, completa las siguientes definiciones con tus propias palabras. ¿Qué es el conocimiento? Como grupo pensamos que el conocimiento es más que saber cosas, es cuando logramos entender algo de verdad, lo conectamos con lo que ya hemos vivido o aprendido, y eso nos ayuda a crecer como personas. No es solo tener información, sino saber qué hacer con ella y cómo aplicarla en nuestra vida diaria. Ok, ¿Qué se entiende por proceso del conocimiento? Para nosotros es como un No, no, camino que no, va no. desde de lo que sentimos o percibimos hasta llegar a comprender algo profundamente. Es un proceso que requiere pensar, cuestionar, comparar, imaginar y también equivocarse. En cada etapa aprendemos algo nuevo y lo vamos adaptando a nuestra forma de ver el mundo. C. ¿Por qué se afirma que el proceso del conocimiento no es lineal? Porque no siempre aprendemos en orden. A veces sentimos que sabemos algo, pero al enfrentarnos a nuevas experiencias, volvemos atrás. Cambiamos las opiniones o aprendemos de otro ángulo. Es Es como un ir y venir constante, donde cada parte del proceso se va conectando con los demás de manera flexible. ¿Qué ok, diferencia existe entre conocer y percibir? Crecemos que, Creemos que percibimos es solo darnos cuenta de algo con los sentidos, como ver, escuchar, pero conocer es entender eso que percibimos, pensarlo, reflexionarlo y hacerlo parte de nosotros. Conocer tiene más que ver con la mente y el corazón, no solo con los sentidos. ya, Segundo, etapas del conocimiento ordenadas y definidas. Primero, la sensación. Es el primer contacto con el mundo, cuando sentimos algo por medio de los sentidos, como un olor o un sonido, pero sin pensar mucho todavía. Solo lo sentimos. Dos, percepción.
Aquí ya empezamos a darle sentido a esto que sentimos. Por ejemplo, no solo escuchamos un ruido, sino que reconocemos que una voz conocida o una canción. Ujú. Representación. Es cuando creemos una imagen o recuerdo en nuestra mente. Aunque no esté frente a nosotros, lo podemos imaginar o recordar con claridad, como si lo reviviéramos. 4. Conceptualización. Es cuando agrupamos varias experiencias y formamos una idea general. Por ejemplo, después de ver varios tipos de árboles, entendemos que un árbol sin necesidad de verlo. 5. Juicio. Es cuando empezamos a opinar o afirmar o negar cosas. Ya no solo entendemos, sino que analizamos o tomamos postura. Si algo nos parece correcto, verdadero o no. 6. Razonamiento. Es pensar con más profundidad. Conectamos ideas, comparamos, sacamos conclusiones y a veces incluso descubrimos cosas nuevas que no sabíamos. 7. Verificación. Aquí comprobamos si lo que aprendimos es cierto, útil o aplicable. Puede ser con la experiencia, con pruebas o con la ayuda de otros. Pregunta guía. ¿Cuál es el punto de partida del proceso? Creemos que todo empieza con la sensación, porque sin sentir no podríamos captar lo que pasa a nuestro alrededor. ¿En qué etapa se afirma o niega algo sobre los conceptos? Eso sucede en el juicio, cuando ya analizamos la información y decidimos si estamos de acuerdo o no con algo. ¿Qué etapas implica evocar una experiencia pasada? Ujú. Esa sería la representación, porque recordamos lo que vivimos o aprendimos antes, y eso nos Ujú. ayuda a entender nuevas situaciones. Componentes esenciales del proceso del conocimiento. Sujeto cognoscente. Es la persona que está aprendiendo. En este caso, cada uno de nosotros somos quienes observamos, sentimos, reflexionamos y le damos sentido a lo que vivimos. Sin nosotros el conocimiento no se construiría. Objeto de conocimiento. Es aquello que queremos aprender o entender. Puede ser un tema de clase, una experiencia de vida, una idea o incluso una emoción. Operación cognitiva. Son las acciones que hace nuestra mente para poder aprender. Por ejemplo, cuando comparamos, relacionamos, analizamos y resolvemos un problema. Estamos usando operaciones cognitivas. Representación mental. Es lo que queda en nuestra mente después de aprender algo. Es la forma en que recordamos y organizamos ese conocimiento. Nos ayuda a volver a usarlo cuando lo necesitamos. Ok, Ese, Magister, es lo que nosotros respondimos a las preguntas. ok, muy bien. Bueno, por honor al tiempo, a ver, sale un último grupo y de ahí ya. Yo les mandaría la retroalimentación. Ahí hay algunas cosas, José, que están muy bien y hay otras que creo que hay que afinar, ¿ya? Pero en general me gustaría ver otro grupo para, creo que la idea está buena. A ver, ya que Alexander se estaba riendo un ratito ahí, el grupo de Alexa, perdón. Yo de- Sí, Magister, mil disculpas, de verdad no me di No, cuenta del no, no, si estoy micrófono. bromeando. Alexa, estoy Sí, bromeando. ya le comparto. Ya, ok. Mm, Si se logra ver ahí. sí, por lo Ok. menos acá yo lo veo. Ya, ok. Eh, bueno, la primera pregunta, ¿qué es el conocimiento? Para nosotros es el resultado de aprender y entender algo. Es cuando una persona captura una idea, una experiencia o una información que la procesa con su mente y luego la guarda para usarla después. ¿Qué se entiende por el proceso del conocimiento? Es como el camino que sigue en nuestra mente para descubrir y entender y apropiarte de algo nuevo. Es como una nueva especie de viaje mental donde las partes de los que percibes con los sentidos reflexionas sobre ello, lo analizas y al final lo haces parte de pensar. ¿Por qué se afirma que el proceso del conocimiento no es lineal?
porque podemos volver atrás, a veces podemos percibir algo, lo razonamos, pero luego necesitamos volver a observar para poder buscar esa información. No todos aprendemos igual, cada persona tiene su propio ritmo y estilo de aprendizaje, algunos parten de la experiencia, otros de la reflexión. ¿Qué Ok. diferencia existe? Ah, bueno, aquí me faltó esa parte, entre conocer y percibir. Eh, de ahí los elementos que se ordenaron fue sensación, de acuerdo al conocimiento, lo primero es sensación, segundo percepción, tercero representación, cuarto conceptualización, quinto juicio, seis razonamiento y séptimo verificación. Ujú. ¿Cuál es el punto de partida del proceso? Es para que el cerebro reciba la información sobre el mundo externo. ¿En qué etapa se afirma o se niega sobre los conceptos? Es en la etapa de juicio. ¿Qué etapa implica evocar una experiencia pasada? La etapa de representación. Definir los componentes esenciales del proceso de conocimiento. ¿Qué es un sujeto cognoscente? Es la persona que quiere conocer o aprender. Es quien observa, piensa, pregunta y realiza el proceso mental para adquirir el conocimiento. En educación sería lo que es el estudiante. ¿Qué es el objeto de conocimiento? Es aquello que se quiere conocer. Puede ser un fenómeno, una idea, una teoría o un hecho de cualquier persona que despierte una curiosidad. ¿Qué es la operación cognitiva? Son las acciones mentales que usamos para entender algo, observar, comparar, clasificar, analizar, sintetizar. Son procesos internos que nos permiten llegar a la comprensión. Y la representación mental es la imagen o la idea que se forma en nuestra mente sobre lo que conocemos o lo que guardamos, recordamos, lo que aprendimos, aunque el objeto ya no esté presente. Gracias. En lo que Ok. le faltaba, compañera, que decía qué diferencia existe entre conocer y percibir. Pusimos Ujú. percibir es captar algo con los sentidos y conocer es comprender lo que se ha percibido. Ya. Ojo con las definiciones de los elementos del proceso del conocimiento, porque la idea era que con sus propias palabras definieran cada uno, ¿no? Ahora, tomen en cuenta que lo que ustedes están haciendo puede ser insumo. eh, de hecho, yo creo que tiene una alta probabilidad que salga en el cuestionario, ¿ah? Así que no pierdan de vista eso, porque si ya hicieron esto y lo hacen bien y yo le voy a dar la retroalimentación, tendrían algo a favor en el cuestionario de la cuarta unidad, ¿ok? Así que eso es lo importante. Bueno, espero que, bueno, que esta actividad sirva de algo, como ya les mencioné, ya sea para el cuestionario y, eh, y luego poder avanzar en esta materia. Y por mi lado, no sé si tienen alguna duda, si hay alguna duda, díganme ahora y si no, nos estaríamos viendo en la próxima semana. Magister, ¿Hay yo alguna tengo duda? una duda, disculpe. Sí, díganme. Estaba viendo que la autoevaluación y la coevaluación estaba configurado como junio. Ah, como junio, eh, voy a tener que revisar porque la idea es que sea de julio, ¿cierto? Sí, porque está puesto de junio y no se Ya, puede subir. deja anotar acá porque a lo mejor se me fue ese detalle como estamos terminando el mes. Pero eso tiene arreglo. Yo ya creo que, como les decía, entre hoy día o mañana ya podrían ingresar sus tareas a la autoevaluación. ¿De acuerdo? Eso no es problema. ¿Ya? Entonces, ¿alguna otra consulta que me quieran hacer? No. Magíster, esta información del trabajo se la pasamos al Ah, correo sí, o no. un integrante de cada grupo, por favor, para que yo lo vaya, digamos, archivando. Y bueno, y después me acuerde si hay alguna cosa que me tenga que, digamos, ver el tema de notas, ¿no? Y eso les puede servir a usted. ¿Ya? Sí, mándenmela
al correo, pero no me manden todos los integrantes, sino una persona que me mande y yo lo archivo. ¿Ok? Perdón, ¿ya? Entonces, que tengan una buena semana, muy buena semana, y nos estamos viendo, si Dios quiere, la próxima semana. ¿Ya? Que estén muy bien. Gracias, magister. Chao, Gracias, Gracias, magister. Magister. Gracias. Gracias. Gracias, magister. chao, que estén muy bien. Gracias, magister.